Muy buenos días para todos nuestros seguidores. Nuevamente nos encontramos hoy en nuestros sábados del deporte para conversar acerca de los diferentes temas que son de interés para todos y que sábado a sábado hemos venido nutriendo de diferentes contenidos. Yo soy Juan Manuel Rivadeneira. Como todos estos sábados, hemos preparado este conversatorio para hablar acerca de la importancia de la alimentación y cómo alimentarnos correctamente e incluir estos buenos hábitos en la rutina diaria de las familias nos ayuda no solamente desde el punto de vista de la nutrición, sino desde el punto de vista de mejorar la condición física y mantener la salud. Quiero invitarlos nuevamente a disfrutar nuestro portafolio en línea, nuestro modo on, en donde hemos desplegado una gran cantidad de cursos, de actividades, de prácticas deportivas, arte, cultura, diferentes opciones que desde la virtualidad nos conectan con Compensar. También queremos invitarlos a hacer las reservas para disfrutar nuestro Club Cajicá, en donde día a día los estamos esperando con mucho cariño para seguir activando nuestras sedes. Igualmente nuestra sede San Roque. Hoy quiero darle la bienvenida a Gloria Inés García. Gloria tiene una amplia experiencia en pacientes físicamente activos y en deportistas de alto rendimiento y más de 20 años de experiencia en nutrición y en deporte. Ha trabajado una diversa población de mucho alcance y muchas personas con este tema tan importante como es la nutrición. Entonces quiero darle la bienvenida a Gloria. Gloria, bienvenida a nuestro programa de los sábados. Qué rico tenerla hoy con nosotros en esta conversación que va a ser muy interesante sobre la nutrición y la importancia de la alimentación saludable. Bienvenida. Don Juan Manuel, muy buenos días. Muchas gracias a Compensar por la invitación a todo el área de recreación y deporte. Para mí también es un gusto acompañarlos esta mañana y compartir con toda la gente que nos escucha y sobre todo de este tema de la nutrición que pues a mí me apasiona, pero creo que para todos hace parte de nuestro quehacer diario, de nuestra vida diaria, saber alimentarnos. Así es, Gloria, y en compensar que digamos, toda nuestra propuesta de bienestar para los afiliados está bajo un principio de articular la salud y el bienestar y generar allí un puente de conexión en una mirada integral y donde sin lugar a dudas la nutrición tiene un papel importantísimo. Yo quisiera preguntarle en primer lugar a Gloria, ¿cómo ha sido esa experiencia y ya son 20 años de recorrido y de trayectoria? Cuéntenos un poquito cómo es esa experiencia a la hora de abordar estos temas de nutrición en deportistas y en las personas. Bueno, la experiencia de aprender, tanto de aprender a alimentarse uno mismo como de enseñar a la gente a adquirir hábitos de alimentación saludable es una experiencia enriquecedora porque uno aprende de cada quien, ¿no? Cada quien tiene dentro de su cultura alimentaria y dentro de su, como dentro de su genes o de su huella de infancia, cómo lo alimentaron y de ahí para allá es como empiezan a crearse esos hábitos de alimentación. Entonces, hay muchas cosas que hacen que le enseñan a uno a aprender que todo no solamente es la teoría, que de la teoría a la práctica hay un espacio y más cuando se trata de alimentarnos. La alimentación hace parte de nuestra forma de ser, de cómo nosotros nos expresamos hacia o demostramos hacia los demás una manera de ser. Los gustos alimentarios son programados casi que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Entonces, por eso es una manera, hace parte de nuestra forma de ser, la manera como nos alimentamos. Y es un proceso muy creativo también. Y eso pues a mí me ha ayudado mucho también a aprender para mi casa también muchas cosas que muchas veces los pacientes me comentan, ideas que tienen para preparar. Y entonces es un conjunto de cosas que hace que sea un tema muy enriquecedor y que desde mi experiencia pues me ha enseñado no solamente para mi vida propia, sino también para poder aportarle a los demás
un poquito más para que tengan una alimentación saludable. Gloria, ¿cómo podemos darle una recomendación a las familias que nos escuchan en este momento y a los afiliados que tienen niños pequeños? ¿Qué les podemos decir respecto a los hábitos de la alimentación? Vamos a iniciar por el segmento de los niños, o sea, cómo formar Perfecto. esos hábitos desde que están pequeñitos. Vale, eso es muy importante, tratar de empezar a crear una cultura alimentaria saludable. Y en este siglo XXI, donde ustedes todos estamos escuchando continuamente y digamos que se ha vuelto como ya como, no como una moda, sino como algo que se volvió como obligatorio, entender que la alimentación hace parte de mantener un buen estado de salud y que por eso desde la infancia, desde que estamos en el vientre de la mamá y en los primeros años de vida, debemos enseñarles a los niños a comer. Eso es como aprender a hablar. Entonces, ¿cómo debemos empezar a alimentarnos, a crear esa cultura alimentaria para los niños pequeños? Lo primero es empezar con una alimentación, cuando empezamos con la alimentación complementaria, empezar a entender que la alimentación debe ser natural, que lo primero a partir de frutas y vegetales, que son los primeros alimentos que iniciamos en la primera infancia o en los primeros meses cuando iniciamos una alimentación complementaria, es a partir de frutas y vegetales, pero en lo posible de la propia fruta en la cual hacemos purés, papillas y no adicionamos ni sal ni azúcar a esas preparaciones, porque el niño aún no tiene un gusto por esos sabores y él perfectamente, necesitamos que él aprenda el sabor de la fruta, el sabor de cada vegetal y por eso no le debemos adicionar nada más, sino la manera como en la consistencia el bebé pueda recibirla. Obviamente debemos entender que esa alimentación complementaria, como el nombre lo dice, complementa una lactancia materna que va exclusiva desde los cero, desde el momento en que nace hasta los 6 meses de edad, exclusiva, es decir, que el niño no necesita nada más sino la leche materna a libre demanda. Eso significa que no podemos estar poniéndole horarios al niño donde dice, no, es que cada 2 horas tiene que comer, o es que ya como acabó de comer no le voy a volver a dar, o es que quedó con hambre y entonces le voy a dar un biberón. No, la leche materna es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del bebé, tanto hídricas como de nutrientes. Entonces, cada vez hay que obviamente identificar si el niño llora por alguna otra razón y si no es ninguna otra razón, hemos descartado otras situaciones y vemos que el niño realmente lo que quiere es o alimentarse más o mantenerse la cercanía con la madre, pues debemos colocarlo nuevamente al pecho. No necesariamente el niño cuando se pone al pecho el niño come, sino también necesita el afecto de la mamá. Entonces, cuando ya terminamos esos primeros 6 meses y vamos a pensar en una alimentación complementaria, entonces es ahí cuando debemos empezar con una alimentación sana, natural, de frutas y vegetales. Luego vamos a incluir cereales, más adelante hacia el octavo, noveno mes, incluimos leguminosas y ya por último, acercándonos hacia el año, incluimos las proteínas de origen animal. De acuerdo, eso es como en esta primera etapa de los bebés y luego más Sí, adelante, digamos, en esa primera infancia, ¿qué nos recomendaría para tener unos muy buenos hábitos en los niños entre los 3, 4, 5 años? Creemos que es una etapa fundamental y es donde los niños también empiezan a explorar sus habilidades, a conocer prácticas deportivas. ¿Qué sí. recomendación tendríamos para esa etapa de nuestros niños? Bueno, algo muy importante entender de que los hábitos de alimentación de una familia son los hábitos de alimentación de la mamá. O sea, la mamá crea esos hábitos, entonces la mamá debe estar pendiente de que el niño en esos años, 3, 4, 5 años, cuando empieza la etapa preescolar y el jardín, el niño crea hábitos de alimentación. Entonces ahí es donde hay que empezar a enseñarle a que consuma la fruta en trozo, que no consuma jugos, que consuma la fruta, puede ser picada, pero con cáscara, o que el niño mismo reciba la fruta y trate de morder, porque eso va a favorecer el desarrollo de la dentadura. Que hay que incluir los vegetales en la alimentación diaria todos los días y en forma variada, en forma muy colorida, apetitosa, que llame la atención al niño. Que el niño entienda que los vegetales hacen parte
de la alimentación natural de la dieta diaria y que no son algo esporádico, algo que así como un día preparamos pollo y otro día nos dieron huevo, no, los vegetales todos los días están. Lo que nosotros variamos es el sabor de ese vegetal o los colores. Y para los niños es muy importante prepararlos de forma variada y vistosa, que se vea bonito, porque para el niño juega con todo. Entonces, el hecho que le pongamos unos colores bonitos, que le pongamos preparaciones de sabor agradable, o un día en una torta, otro día en una crema, otro día en una ensalada con muchos colores o con fruta, el niño va a aceptar esos vegetales de forma muy natural y agradable. Para él va a ser eso algo muy rico. El brócoli, una ramita, un arbolito, esas cosas que el niño las pueda comer de forma natural es importante. Luego vamos a empezar a mirar la textura del alimento, o sea, el niño va a comer la alimentación familiar. Entonces, lo único que va a cambiar es la textura. Los más pequeñitos, pues vamos a darles porciones más picadas, más desmechadas, más blandas. Y a medida que el niño va creciendo, pues consistencias mucho más fuertes, más duras. Entonces, nos va quedando un mensaje muy claro, los vegetales y las frutas desde el primer Fundamental. momento, vamos en la etapa de esta primera infancia, en el preescolar, luego se crean esos hábitos, llegamos a la siguiente etapa y allí me imagino que nuevamente los vegetales, las frutas son los protagonistas y así se van generando estos hábitos. ¿Cómo podemos recomendar? Ya digamos, como a las mamás en este pensamiento de familia, em, cómo deben ser esas cantidades de estos vegetales y Ujú. estas frutas cada día. Bueno, muy bien. En general, para los preescolares uno tiene una norma que es más o menos, o entre los más pequeñitos, una cucharada por año. Ya, es decir, que hacia los 3 añitos el niño debe estar consumiendo 3 cucharadas soperas de lenteja o 3 cucharadas soperas en arroz, ¿sí? Más o menos en las cantidades. En los más grandecitos ya la porción va siendo un poquito mayor, pero recordar que la porción del niño no es la porción del papá, ni de la mamá, ni del hermano mayor, que hay incluso unos platos que tienen unos huequitos, digamos, para ubicar las porciones de alimento. Muchas veces las mamás dicen, yo no le sirvo ahí porque eso es muy chiquito, muy pequeñito para la visión de ella o para la porción de la mamá, pero es adecuada para el niño. Entonces, enseñarles en que las porciones más o menos están determinadas por el tamaño, obviamente, la capacidad gástrica del niño y una cucharada, digamos, si al año vamos a recibir una cucharada, a los 3 vamos a recibir 3 cucharadas y hacia los 4 o 5 años entre 4 y 5 cucharadas soperas de cada grupo de alimento, de leguminosas, de arroz, de vegetales y de alimentos fuentes de proteína. Obviamente que cuando hablamos de las proteínas como la carne, el pollo, el pescado, pues no podemos hablar tanto en cucharadas, pero estaríamos hablando entre 40 y 60 gramos la porción para el niño, ¿sí? O lo que podríamos también hablarlo, si lo hablamos en pocillos, podríamos hablar entre un cuarto de pocillo de arroz o medio pocillo de arroz. Estaría más o menos la porción para un niño escolar, estaríamos en medio pocillo, es decir, hacia los 8 o 10 años, y a un niño preescolar estaríamos alrededor de un cuarto de pocillo de arroz. Lo mismo en pasta, lo mismo en leguminosas o otros cereales. Algo muy importante para estos chicos de la edad escolar es que ellos ya afianzan los hábitos que habían adquirido en la etapa preescolar, pero como se acompañan con otros compañeros en el colegio, empiezan a visualizar otros hábitos. Entonces, en la medida que nosotros en casa hayamos afianzado mucho nuestros hábitos y enfatizar las mamás del beneficio de la fruta o del vegetal, o sea, venderle al niño o la niña la idea de la función que él cumple en el organismo, digamos, nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener una piel linda, nos ayuda a que nos crezca el cabello, en fin, como queramos orientar la función que tiene el alimento y de esa manera el niño va a estar mucho más convencido y a afianzar su hábito. Gloria, con respecto a esta etapa en donde ya el niño va reforzando esos hábitos, creemos que algo muy complicado es este tema de las loncheras y todo lo que va pasando Ujú. también en el colegio
y de pronto se consumen algunos alimentos procesados que de pronto no son tan naturales. ¿Qué efecto tiene eso a largo plazo en un niño que siga esos hábitos durante mucho tiempo? Bueno, esa es una excelente pregunta y quería que pudiéramos afianzar un poquito en este tema. Las loncheras, debemos tratar o estamos un poco como en el boom de volver a lo natural y dejar un poco los alimentos procesados y ultraprocesados, porque ellos pues van a producir principalmente sobrepeso y obesidad en los niños. El nivel de sobrepeso y obesidad en Colombia ha aumentado mucho y mucho más, o sea, en el grupo etario en que más aumentó fue niños y adolescentes. Entonces, sobrepeso, obesidad, caries dental también por la gran cantidad de azúcares que contienen y sobre todo, no necesariamente a veces es el sobrepeso y la obesidad, sino el grado de adiposidad que el niño va creando. ¿Sí? Que puede que no se desarrolle en la primera infancia o yo no vea al niño ni en sobrepeso ni en obesidad, pero tienen una baja masa muscular y una mayor cantidad de adiposidad, que cuando el niño va entrando a la adolescencia o la pubertad, empieza a desarrollarse porque como es otro proceso, otra fase de la vida en la cual crecemos muy, muy rápido, que se multiplican las células adiposas de manera mucho más rápido, exponencialmente, y eso hace que el niño que venía sano, normal, con un peso adecuado, de un momento a otro lo vemos que aumentó 10 o 15 kilos en un año, y en cambio su estatura no creció, no aumentó lo que esperábamos que aumentara, porque el sustrato, las proteínas, el nutriente que hace crecer está en menor proporción del que debería recibir comparado con la cantidad de azúcares añadidos o carbohidratos refinados que ingiere el muchacho o el niño. Entonces, las loncheras deben contener alimentos naturales, en lo posible preparados en casa, con menos proceso, es decir, la fruta, podemos adicionar una torta de vegetales o una torta de dulce, puede ser una torta de zanahoria, por ejemplo. Puedo adicionar maní, frutos secos, puedo utilizar los lácteos que son tan importantes, el yogur, un vaso de leche. O sea, esos alimentos son los que debo contener en la lonchera, porque los refrigerios para los niños no son para distraer el hambre, son para complementar el aporte nutricional del día. Entonces yo no le voy a decir al niño en la lonchera, mire, mientras el almuerzo cómete un paquetico de esto. No, mientras llega el almuerzo vamos a ingerir otra porción de lácteos que necesitamos, una porción de queso, otra porción de los frutos secos, el maní, las nueces, las almendras, ese tipo de alimentos. Bueno, muy bien, Gloria. Esos hábitos, digamos, que se van dando desde el colegio, terminan siendo fundamentales ya en la edad adulta. Y uno de los problemas a los que nos enfrentamos y tal vez lo que nos va pasando en la experiencia es que el sedentarismo, la falta de actividad, pero al mismo tiempo la ingesta de estos alimentos procesados y ultraprocesados nos van generando como una situación de sobrepeso y obesidad. ¿Qué nos recomendaría para las personas que hoy están en esta condición y quieren iniciar un proceso para bajar de peso, para volver a reconectarse con estos hábitos saludables de nutrición? Porque sin lugar a dudas, la actividad física, el ejercicio, un buen estado emocional, el sueño, pero la nutrición aquí tiene un papel fundamental para lograr esos objetivos. ¿Qué le recomendamos a los afiliados que hoy quieren alzar la mano y decir, quiero Ujú. iniciar un proceso de alimentación más saludable? Vale, primero tener en cuenta que en el sobrepeso hay dos partes de la balanza, ¿no? El gasto y el consumo. Y que dentro de estas dos partes de la balanza hay uno que pesa más que otro, aunque todos los que somos amantes del ejercicio y del deporte estemos convencidos que el deporte es fundamental para ese control de peso, la dieta pesa más ajustar la dieta. Claro, hay que gastar más, pero en esas dos partes de la balanza lo que pesa más es la calidad de lo que comemos y la cantidad, obviamente. Entonces, lo primero para ajustar la dieta, si vamos a ajustar nuestro peso corporal, tenemos que primero pensar en ajustar la dieta. Para ajustar la dieta, ¿qué es lo que primero tenemos que pensar? Todos esos alimentos de alta densidad energética que con poco volumen yo recibo mucha energía.
y que no tienen nutricionalmente un aporte de nutrientes ni que me hagan crecer, ni que me aumenten la masa muscular, ni que me la mantengan, ni que me prevengan las infecciones las enfermedades virales, nada. Entonces, si no tienen esas condiciones, yo debo empezar a retirarlos de mi alimentación. Son los azúcares añadidos, todo el azúcar, la panela o los dulces, los caramelos, o bueno, ese azúcar que yo le adiciono a los alimentos o los que son azúcares como tal. Las harinas refinadas, todo lo que son los productos de pastelería, la misma productos de panadería que contienen muchas grasitas, mucha grasa, el pan blanco, que es muy refinado, se absorbe muy fácil, igual como si fuera azúcar, entonces tienden a liberar los niveles de azúcar en sangre y de esa manera yo empiezo a almacenar mucho más tejido adiposo. Entonces, primero azúcares añadidos, segundo harinas Harinas refinadas, refinadas. tercero jugos. La fruta es excelente fuente de vitaminas, minerales y fibra, sobre todo vitaminas y fibra. Pero cuando nosotros la recibimos en trozo, tenemos toda la fibra del alimento. Cuando la consumimos en jugo, licuamos esa fibra y la quitamos porque la pasamos por un colador muchas veces. Entonces retiramos esa fibra y ese azúcar que se consume en gran cantidad a través de la fruta aumenta igual los niveles de azúcar en la sangre independientemente que venga de la fruta o del azúcar de la caña de azúcar. Funcionan igualito. Entonces, esa gran cantidad de azúcar aumenta también los niveles de insulina, que es una hormona que me produce un poquito más de ansiedad y quiero comer cada vez más azúcar. Entonces, Perdón, Gloria, ¿podría decir sí, uno que es como adictiva? O sí, sea, eso va claro, generando como la necesidad de consumir cada vez más azúcar. Ese es el sí, mensaje. el mensaje. Los estudios reportan que el azúcar es un adictivo igual como la cocaína. Entonces, sí, 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 o sea que yo tengo que pensar que en la medida que yo tenga un gusto por el azúcar, por el dulce, cada vez voy a querer comer más dulce. Entonces, empezar a bajar tanto el azúcares añadidos, los añadidos a las preparaciones, como la sensación de dulce, que es muy importante porque mantiene los estados de ánimo en el organismo, que hay que consumir fruta y alimentos que den esa sensación de dulce, pero en cantidad moderada. Adicionalmente, azúcares, grasas visibles no tan saludables. Entonces, todos esos productos de paquete que tienen un gran contenido de grasas trans, es decir, que no están ni en las saturadas ni en las poliinsaturadas, son como intermedias, producen un poco más de daño en el organismo y son aterogénicas, ellas se pegan en las arterias y son lo que más adelante también van a producir infartos. Entonces, ese tipo de alimentos procesados no convienen, no son lo más ideal para consumir ese tipo de grasas en la dieta o las grasas saturadas de los alimentos de origen animal, como puede ser algo la crema de leche, la mantequilla de vaca o en gran cantidad, porque es un buen alimento, pero en cantidades pequeñas, la piel del pollo o el tejido graso de la carne de res. Entonces, ese tipo de grasa, evitar. Lo mismo, obviamente, reutilizar los aceites, las frituras o las comidas rápidas que tienen unas grasas que han sido, no son muy saludables o se han preparado en aceites que han sido reutilizados muchas veces. Entonces, vamos a consumir una cantidad de grasas saludables porque es importante para controlar el peso consumir grasas, pero grasa proveniente del aguacate, del aceite de oliva o de los aceites vegetales, canola, girasol, los frutos secos como las nueces, las almendras, los pistachos, el maní, ¿sí? Que son grasas saludables que permiten que el organismo esté en unas adecuadas, tenga un aporte de energía adecuado, tenga unas sustancias necesarias para mantener el peso corporal y la sensación de saciedad. Gloria, entonces tenemos hasta este momento tres características de esta recomendación y es no azúcar, no Ujú. harinas Refinadas, refinadas exacto. y los jugos, tener mucho cuidado con los jugos cuando le retiramos toda su fibra y se convierten en Ajá. azúcar. Bueno, y el cuarto elemento son las Es grasas saturadas o las saturadas grasas, exactamente.
En ese grupo están también las margarinas. Sí, sí, Que- estarían ahí también las margarinas. Es preferible cocinar con aceite, no utilizar margarinas. Si vamos a utilizar algo de mantequilla por sabor, es mejor la mantequilla de vaca, de vaca. ¿sí? No tanto. O de pronto algunas margarinas que en la actualidad hay algunas que vienen en forma líquida. Entonces esas están menos hidrogenadas y por tanto pues son menos dañinas. Pero lo ideal sería aceites o de pronto un poquitico de mantequilla para algunas preparaciones o algo de culinaria, ¿no? Gloria, ¿por qué nos dicen y ante todo queremos entender por qué este tema de las margarinas y de los productos hidrogenados Ujú. hacen daño al organismo? De pronto uno lo escucha, pero técnicamente uno no entiende por qué ese proceso afecta tanto nuestro cuerpo. Bueno, las margarinas son aceites, provienen de aceites vegetales, pero para poderlas comercializar y poderlas poner en la estantería en el supermercado, nos las ponen en forma dura. O sea, y esa grasa tiene un proceso de hidrogenación que hace que la grasa se sature, que en vez de pase de una grasa buena de origen vegetal, pasa a una grasa saturada, como si fuera de origen animal, por el hecho de estar en forma dura, en forma seca, o sea, en Sólida, forma sí. sólida. Entonces, ese tipo de grasa, al volverse nuevamente caliente o al volverse nuevamente líquida, cuando la utilizamos, la derretimos la margarina, pues tiene un proceso que se altera en la calidad de la grasa y hace que nuestro organismo se vuelva aterogénica, que se pegue en las arterias, y eso es lo que no es saludable. Muy bien, Gloria. Bueno, en este momento queremos invitar a nuestros seguidores que están muy interesados en el tema que nos hagan las preguntas. Aprovechamos a Gloria para un espacio de preguntas. En este momento, Franci Pachón nos pregunta un saludo muy especial, Franci, y gracias por seguirnos en este programa. La pregunta es la siguiente: ¿es mejor dejar que los niños exploren los sabores y colores naturales sin añadir sal o dulce en caso de ser necesario? Sí, totalmente de Total. acuerdo. Lo ideal es que los niños no solamente exploren sabores, sino la textura del alimento. Un niño pequeño tiene que estar dispuesto, o sea, la madre tiene que estar perfectamente disponible para que el niño, dispuesta a dejar que el niño se ensucie, se unte, lo huela, lo manosee. Eso es importantísimo porque de eso depende de que el niño le coja gusto al alimento y quiera el alimento. Entonces hay que poner una mesa con un buen plástico en el piso y dejar que el niño coma, Explore. explore el alimento. Perfecto. Si lo quiere coger con la mano, ya más adelante habrá momento, ya cuando están empezando la etapa escolar, de que utilice adecuadamente los cubiertos, pero en la etapa, los más pequeñitos, cuando están iniciando la alimentación complementaria, pueden consumirlo con la mano. Bueno, y pasamos de los niños y esta pregunta de Franci Pachón de niños a una pregunta que nos hace Francis Ruiz, un poco diferente y la veo más enfocada hacia los adultos. Y bueno, y a mí también me interesa mucho esa pregunta. ¿Cuál es la alimentación recomendada en la noche después de entrenar? Porque la noche Ah, creo que la noche tiene ahí unos temas complejos también en mi caso, como de ansiedad y como que dan ganas de consumir muchas cosas, pero puntualmente la pregunta es, entreno, ¿qué me recomendaría para después de ese entrenamiento en las noches? bueno, hay dos cosas importantes. La hora de entrenamiento, o sea, si es muy tarde en la noche, o sea, yo voy a terminar tipo 9, 8 o 9 de la noche, o si voy a terminar tipo 6 de la tarde. Si voy a terminar 6 de la tarde, yo perfectamente puedo cenar y debo cenar porque no me puedo, digamos, si mi actividad deportiva fue algo importante, pues debo recuperar tanto los sustratos energéticos, el glucógeno muscular, es decir, los carbohidratos, debo tener un aporte de carbohidrato y tengo que tener un aporte de proteína de alto valor biológico que favorezca la síntesis de proteínas musculares, o sea, la reparación de ese tejido muscular que se dañó, que se pueda reparar. Entonces, tener una relación de carbohidrato y proteína.
Si voy a cenar después de ese entrenamiento con ese carbohidrato y proteína, debo pensar que esa proteína, que sea, si es de origen animal, sea bajo contenido de grasa, de fácil digestión y de mucha más fácil absorción del alimento, es decir, que yo la dijera más rápidamente para que yo durante la noche pueda descansar y no me den las 4 o 5 de la mañana digiriendo los frijoles, ¿no? Entonces, Sí. o la carne roja. Entonces, puede ser una porción de pescado al vapor, al horno, con una porción muy buena de vegetales. La noche ya de pronto los vegetales cocidos pueden ser una opción importante y los vegetales también son fuentes de carbohidrato, entonces, pero más pequeña, y algo de cereales, ojalá integrales, para que su velocidad de absorción sea mucho más lenta. Entonces, o arroz integral o pasta integral en una porción pequeña. Si mi objetivo o mi entrenamiento fue para controlar el peso, yo sugeriría que allí ya no incluyera el arroz o la pasta, sino incluyera la proteína en una buena porción con vegetales cocidos en una sopa crema, algo al vapor, salteados, para aportar antioxidantes que favorezcan el buen mantenimiento de la masa muscular, digamos, esos radicales libres, ese desgaste que produjo el organismo el ejercicio, pues se contrarresta entonces con un aporte de vegetales suficientes. Si mi entrenamiento fue más extenuante, nadé muy duro, entrené porque soy corredor habitual y entreno fuerte, entreno duro, pero entrené muy tarde porque termino mi jornada laboral a las 6 de la tarde y entreno de 8 en adelante de la noche hasta las 10 de la noche, yo sí sugeriría que cenáramos algo antes o tomáramos un muy buen refrigerio, dividiéramos la tarde en dos, un refrigerio tipo 3 o 4 y otro refrigerio grande que pudiera ser como algo así como la cena a las 6 de la tarde, para que posterior al entrenamiento sí como, pero voy a tomar algo que sea mucho más rápido, más fácil de absorber, nutricionalmente bueno, pero que ya no me genere una sensación de saciedad muy alta porque no voy a permitir descansar al organismo, va a estar él digeriendo los alimentos a las 10 de Ujú. la noche y yo estoy comiendo. Entonces, ¿qué opciones tengo? Puede ser un vaso, una porción de leche, por ejemplo, un yogur que se toleran mejor, de pronto a veces hay gente que tiene intolerancias a la lactosa, pero si tomo una leche sin lactosa, pues quitaría esa intolerancia. Podría tomar un yogur griego que tienen un aporte de proteína más alto, sin azúcar y sin grasas añadidas, y puedo adicionarle un poquito de cereales para recuperar la masa muscular y el sustrato energético invertido durante el entrenamiento. Eso siempre y cuando yo haya cenado tipo 6 o 7 de la noche para entrenar más noche. Entonces, o finalmente, ya si no voy a consumir una porción de yogur griego y cereales o algo así, puedo tener también un batido de proteína, las proteínas en polvo, siempre y cuando sean seguras, inocuas, de buena calidad. Los aislados de suero tienen un aporte proteico bueno que yo puedo acompañar con una avena, con una porción de fruta, y estoy aportando carbohidratos y proteínas de alto valor biológico con una biodisponibilidad muy alta y voy a dormir muy bien porque estoy sin hambre, me recuperé, pero también tengo una fácil digestión más tarde. Bueno, Gloria, aquí salen muchas inquietudes porque este tema de verdad nos daría para conversar por Sí. mucho tiempo, muy interesante y muchas gracias porque aprendemos muchísimo de todos estos tips y recomendaciones. Mm, ¿Qué tan cierto es o qué sucede con el consumo de las frutas en horas de la tarde-noche? Que se dice que es mejor consumirlas en la mañana, que porque el azúcar se procesa diferente. Ujú. ¿Eso qué tan cierto es y qué nos recomendaría con el consumo de frutas? ¿Sí se puede consumir fruta en la tarde-noche? Sí, sí se puede consumir, claro que sí. Incluso si estamos hablando de que hicimos una actividad deportiva en la tarde, perfectamente puedo consumir la porción de fruta. Lo que pasa es que podemos es escoger el tipo de fruta. Hay frutas que tienen más índice glicémico, es decir, que tienen más azúcar de más fácil absorción y elevan los niveles de azúcar en sangre mucho más rápido. Entonces, esas está de pronto bien la papaya, la piña, el mango, la naranja en las mañanas. Y en la tarde puedo tener frutas que incluso ayudan a conciliar el sueño, como la manzana verde, por ejemplo.
ayudan también a disminuir un poco la ansiedad por su contenido de fibra, porque se tienen que masticar muchas veces. Entonces, consumir manzana, pera, de pronto el durazno o las ciruelas criollas, esos pequeños, también son una buena fuente de fibra, son un snack saludable, por ejemplo, en la tarde o cuando yo estoy en el escritorio, que puedo consumir, además que permite ese movimiento de la masticación que me mantiene con un buen nivel de saciedad y no tienen una cantidad de azúcar tan alta como las otras que mencioné anteriormente. Perfecto, nos pregunta Susana Casallas, ¿son buenos los productos denominados light? A ver, la palabra light significa que es 50% menos del contenido energético del alimento comparado con su similar en su forma original. Es decir, no significa, todo lo light no significa que sea tan bajo en calorías. Un ejemplo es el atún que nosotros encontramos light, atún light, significa que tiene 50% menos sodio. Es decir, que comparado con el atún en agua normal, el light tiene 50% menos sodio. Pero Entonces, tiene, pero, pero tiene sodio, exacto, y no es bajo, o sea, y tiene las mismas calorías que el otro, ¿sí? Entonces, lo light, claro, la mayoría lo light en dulce significa o que no tiene azúcar o que tiene 50% menos del aporte de azúcar o de energía comparado con el alimento original. Vuelvo, doy otro ejemplo, el azúcar light. El azúcar, hay un azúcar cero, o sea, un edulcorante que dice que es de una marca de azúcar que dice cero. Esa sí no tiene calorías, pero la que dice light es que es azúcar de caña de azúcar, pero que aporta el 50% de las de las calorías calorías. que aporta el azúcar normal. Entonces, son buenos en el sentido de que yo puedo entender el alimento de que reduce mi aporte de energía de la dieta, más sin embargo aporta energía y debo acompañarlo con una dieta controlada, digamos, en total de las calorías del día para ajustar mi peso corporal. Claro, o sea que de todos modos el hecho de que nos diga es light no quiere decir que esté tranquilo consumiendo porque tendría que tener la dosis necesaria, digamos, Claro, claro. en la alimentación para controlar esas calorías. Exacto, igual la palabra dietético, o sea, son diferentes. La palabra dietético significa modificado en su composición. Es decir, puedo ser dietético, puede ser que tiene más fibra, puede decir que tiene menos sodio, puede ser que tiene menos contenido o el tipo de grasas no son grasas saturadas, sino grasas saludables, poliinsaturadas o monosaturadas, pero no significa bajo en calorías. De acuerdo. Hemos hablado mucho del azúcar y del impacto que tiene el azúcar en nuestra salud y en nuestro bienestar. Ahora le toca el turno al sodio, a la sal. ¿Qué nos recomienda? Porque creemos que allí también hay un componente importante que tenemos que controlar. Sí, es importante también, pues el sodio se relaciona con la tensión arterial elevada cuando excedemos los niveles de sodio en la dieta, ¿no? Entonces, lo que nosotros primero tenemos que pensar es que la mayoría de los alimentos procesados y ultraprocesados contienen conservantes que son fuentes de sodio o contienen más sodio. Entonces, si nosotros tenemos una dieta más preparada en casa, más del alimento natural que lo preparamos nosotros, pues la adición de sal va a ser la que nosotros le adicionemos, que normalmente es mucho menos que la que ya trae un alimento procesado. Entonces, tener en cuenta que yo puedo adicionarle un poquito de sal al arroz o un poquito de sal a la sopa, moderando la cantidad y tengo una dieta con un contenido de sodio normal, pero o bajo. Pero si yo recibo de mi alimentación muchos embutidos, muchos alimentos de paquete, muchos alimentos ya listos para consumir, como son las sopas listas para consumir, las salsas que vienen listas para adicionar al alimento, los alimentos de panadería o los productos de pastelería que tienen bicarbonato de sodio para elevarse, para que se esponjen, ellos son una fuente de sodio muy importante. Y ojo, no saben a sal, no todos saben a sal. Bueno, las sopas que vienen listas, obviamente, pero si yo me como un ponqué delicioso, no sabe a sal, sabe a dulce, pero tiene una cantidad de sodio muy alta.
Entonces, ese tipo de alimentos procesados son los que son muy altos en sodio, todos los productos de embutidos o pues, los embutidos que no han sido ajustados en el contenido de sal, ¿no? Que sin embargo es altica, pero es menos que el original. Y esos son los que tienen digamos, los debemos tratar de restringir, sobre todo los que traen muchos conservantes, porque el benzoato de sodio es un conservante que ayuda a que el alimento dure mucho más tiempo empacado y es una fuente de sodio muy alta, muy grande. Entonces, ese es el tipo de alimento que no debemos, pero no tener tanta precaución que a veces le dicen a uno de las personas, bueno, yo no como espinacas porque es una fuente de sodio alta o no me como apio, pero la cantidad de sodio que tiene el apio o la Es mínimo. espinaca es muy pequeña comparado con lo que Con un trae procesado. total, total. Entonces, es ahí donde tenemos que tener en cuenta la adición. Es la sal que yo le adiciono en mi casa al alimento, que es moderada, y tratar de consumir la alimentación lo más natural posible. Bueno, sin lugar a dudas, todo este tiempo en casa también ha sido una oportunidad interesante para mejorar esos hábitos alimenticios, siempre y cuando tengamos la responsabilidad de controlar esos niveles de sal, de azúcar, pero sí es una oportunidad importante. En el chat nos preguntan, nos hacen una pregunta muy interesante. Marta Rocío, muchas gracias. Nos dice, las personas que han tenido COVID-19, ¿cuál debe ser su alimentación? O sea, se puede concluir que es necesario cambiar algún hábito alimenticio durante este periodo. Sí, claro, totalmente y cada vez más. O sea, si uno revisa la literatura, cuando uno busca en el PubMed literatura científica, de una vez le aparecen unos alertas de todo lo que hay nuevo acerca del COVID-19 y acerca de lo que hay acerca de alimentación, sistema inmune y de cómo recuperarnos, tanto para prevención como para recuperarnos después de la enfermedad. Entonces, lo primero es que esta enfermedad produce un catabolismo de las proteínas de manera acelerada. Yo creo que todos en las noticias hemos escuchado cuando dicen perdió 10 kilos, perdió 15 kilos. Claro, perdió eso en gran cantidad en masa muscular, no Mm. necesariamente en tejido adiposo. Claro, el tejido adiposo al contrario se retiene porque nos va a mantener la vida, es lo que nos mantiene, o sea, es el mecanismo que el organismo se defiende, manteniendo esa grasita corporal. Se pierde, pero en mayor proporción esos pacientes han perdido mucha más masa muscular. Entonces, tener una dieta con un contenido de proteínas de alto valor biológico que pueda favorecer, aumentar o mantener o incrementar progresivamente nuevamente la masa muscular. Entonces, ya vamos a decir cuáles son esos alimentos. Luego, algunas fuentes de vitamina D que favorece que ese paciente que ha perdido masa muscular mejore la musculatura, pero también la fuerza. Y también que le ayude a restaurar nuevamente su sistema inmune. Entonces, vitamina D. Tercero, vitamina C. Cuarto, fuentes de zinc. Y quinto, diríamos que un aporte energético saludable a partir de cereales y leguminosas con un buen contenido de fibra. Entonces, si hablamos de proteínas, tendríamos que pensar en la leche descremada, deslactosada, es una proteína, bueno, no necesariamente deslactosada, puede ser descremada, pero es una proteína de alto valor biológico con un contenido de un aminoácido que es el responsable de la síntesis de proteínas, es decir, de la construcción de más músculo, la leucina. Entonces, la leche es un alimento que en forma natural la tiene. Entonces, el contenido fue el aporte de lácteos. Segundo, sí, los lácteos también son fuentes de vitamina D. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas, proteínas y la vitamina D. La leche también tiene una parte de su proteína, es la lactoferrina. Ella es como un antibiótico, o sea, es un bactericida. Entonces, ayuda a que ese sistema inmunosuprimido, que es ese paciente que acaba de recuperarse de una enfermedad, de un virus, pues mejore un poquito más su sistema inmune con el consumo de ese tipo de proteína que contiene también la leche. También, obviamente, los pescados, el atún, son fuentes de vitamina D. Los vegetales de hojas verdes son fuentes de calcio y vitamina D, como la espinaca, el brócoli. Obviamente que otros como leguminosas como las lentejas, el frijol, la quinoa, son fuentes también importantes de ácido fólico, vitamina D y zinc, que son también importantísimos
para mantener el sistema inmune, el zinc. Y los huevos también tienen una grasa saludable en la yema que favorece, que es una fuente de vitamina D importante y también de fosfolípidos, que ayuda a todo el sistema neuronal, porque el virus afecta también algo a nivel cerebral. Entonces, el mantener esos fosfolípidos que ayudan al fortalecimiento de las neuronas hace que las personas pues retornen otra vez su capacidad cognitiva de manera adecuada. Entonces, ahí ya tendríamos como alimentos que son base de la alimentación de ese paciente que acaba de salir de ese proceso de COVID-19 o de su proceso de virus, de recuperarse del virus, para recuperar la masa muscular y las defensas para mejorar su sistema inmune. Bueno, Gloria, no, ha sido de verdad un aprendizaje grandísimo de cómo mejorar estos hábitos alimenticios, de cómo cuidar también nuestra salud, entendiendo que hay unos componentes importantes que tenemos que evitar, pero también hay otros componentes que son importantes. Hoy, por ejemplo, nos llevamos un gran aprendizaje sobre la importancia de la vitamina D, la vitamina C, el zinc, las proteínas. Todo esto creo que de verdad es muy importante para nuestros afiliados y con estas preguntas que tuvimos en torno a cómo mejorar nuestra nutrición. No olvidemos que en Compensar hemos desarrollado toda una oferta virtual para seguir también manteniendo los hábitos, para complementar esta nutrición con actividad física, con ejercicio, también las artes, todo el trabajo emocional que creo que en este periodo ha sido importante y ahora poco a poco también ir reactivando nuestra vida con el ejercicio, con la actividad física. En Compensar, el bienestar y la salud van de la mano, la salud es un componente fundamental de ese bienestar, la nutrición también, y quisiéramos ya en esta última etapa, porque ya se nos agotó el tiempo, se pasó rapidísimo, Gloria, muchas Sí. gracias, y quisiera ya para cerrar y preguntarle, ¿qué recomendación final le daría a nuestros afiliados que nos siguen hoy en estos sábados del deporte, ya para que terminen hoy y tengan un día, un gran día? ¿Cuál sería esa recomendación que nos dejaría en este fin de semana? Bueno, de que veamos la alimentación, la dieta como algo rico, como algo, una oportunidad para aprender y digamos esta época para aprender a hacer alimentación sana, a preparar alimentos que sean menos procesados, que sea lo más natural posible, en los cuales sean base de nuestra salud, en la cual consumimos un bajo contenido de azúcar, un bajo contenido de grasas procesadas o de alimentos ya listos y que aprendamos a tener una cultura alimentaria sana con un buen aporte de proteínas, un buen aporte de cereales integrales o lo más natural posible, un aporte de grasas saludables provenientes de los aceites vegetales y de los pescados y que hagamos ejercicio, que mantengamos una actividad física suficiente que nos permita que esa alimentación que pueda ser la más sana posible, pero si mantenemos quietos, no vamos a poder mantener ese equilibrio para alcanzar un peso saludable. Entonces, que durante el día debemos ser unas personas físicamente activas y que también busquemos ese gusto por el deporte, de algo que nos guste, que nos ayude a ser cada vez mucho más activos y de esa manera podamos mantener un equilibrio en nuestra alimentación y en nuestra actividad física. Bueno, entonces creo que nos ha quedado una gran lección, equilibrio en la alimentación, nutrición, equilibrio con un buen ejercicio, una actividad que puede ser moderada, tampoco se trata de conquistar el mundo, pero Ujú. se puede iniciar con una actividad moderada, el sueño también, ¿no es El cierto? sueño. Un buen sueño reparador, importantísimo, y también una salud mental y emocional que nos permita estar en ese perfecto equilibrio porque en compensar el bienestar es el significado de todos estos procesos que nos permiten tener una mejor calidad de vida y una buena salud. Gloria, muchas gracias por esta lección que tuvimos hoy, este gran aprendizaje y nos sentimos afortunados de recibir todas Ujú. estas instrucciones que sin lugar a dudas vamos a colocar en práctica inmediatamente. Muchas gracias por ser una invitada muy especial hoy para nosotros y deseamos un gran día y un muy buen fin de semana. Muchas gracias. No, yo encantada por compartir con ustedes, honrada de que me hayan invitado
y espero tener la oportunidad de compartir nuevamente otros espacios. Muchas gracias a todos nuestros afiliados. Un feliz fin de semana. Gracias.